y llegaron. Y uno que llegue ya es meritorio. Bueno, lo que nos convoca es el librito que ustedes ya conocen, que se llama Hombre Viejo, que está aquí, y que ya a algunos les regalé este librito, y que contiene las ideas para defender nuestro país, que es un país prácticamente indefenso, podríamos decir, ideológicamente, que lo atacan muy fuerte las corrientes ideológicas del siglo XXI. Y yo no quería referirme más al libro, sino que más bien a Chile, cómo aparece Chile a nivel mundial y particularmente América. En primer lugar, Chile nace a la historia como una cultura europea mezclada con los indígenas, que todos saben que es así. Que indudablemente nosotros llevamos la sangre y la cultura mezclada. De eso no hay duda. Y la época moderna comienza precisamente cuando decae la idea de que la Tierra es plana. Ustedes se recordarán que se decía que la Tierra era plana, que el Sol repentinamente aparecía un lado y después en el otro, cosas así como bien ridículas, pero que era lo que creía la gente. Y cuando pasa Fernando de Magallanes, o Hernando de Magallanes, bueno, se puede decir de las dos maneras, Hernando o Fernando. La profesora que está presente aquí sabe que se cambió la F por la H. Por la H. Así que perfectamente podríamos decir en castellano antiguo Fernando de Magallanes. Ahora, lo importante de Fernando de Magallanes es que pasa en 1519 por estas tierras al sur en el estrecho, que lleva su nombre. Así que podríamos decir a grandes rasgos que es el descubridor de Chile. Y al descubrir Chile, don Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes involucra a Chile en la historia moderna. Así que Chile es un país moderno. Y esa pauta está dada, qué sé yo, porque se reconoce la esfericidad de la Tierra después Sebastián Elcano. Porque a Hernando de Magallanes en las Islas Molucas se lo comen los caníbales, según cuenta la historia, y continúa y no se lo comen a él, sino que a otros marinos también. Eso en Asia. Y continúa la travesía su compañero Sebastián Elcano, que era español, Magallanes era portugués. Y con eso Chile prácticamente queda descubierto. Bueno, yo creo que es un poco injusto como que darle a Magallanes el descubrimiento de Chile, porque él pasó por ahí. Pero lo importante es que Chile se inserta en el mundo moderno. Y por ahí va la cosa. Ahora, yo de eso no es tanto lo que quiero decirlo, porque no soy experto, qué sé yo, pero quería hablarle respecto a Chile. Chile es un país que prácticamente ha devenido en ser despreciado por, no sé, por muchas razones, que lo voy a explicar a continuación. Y una de las críticas que se le hacen a los políticos es que Chile no lo han insertado tampoco geopolíticamente en América Latina, o en América del Sur particularmente, o en nuestro sector aquí, con Argentina, con Perú y con Bolivia. O sea que Chile es un país prácticamente que ha sido mal mirado, despreciado, etc. Y aducen los socialistas que es un motivo de falta de visión y de que Chile es un país imperialista por el hecho de haberse tomado unos pedazos de terreno, como es el caso de Tarapacá y Antofagasta. Y por eso no se le reconoce como muy hermano que Chile y se le niega, qué sé yo, su preponderancia, podríamos decir, política, y se le desprecia, se le aísla a Chile. Entonces los socialistas dicen que habría que entregarle tierra y mar, y así lo hizo el señor Navarro y otros políticos, para poder estar en mejor convivencia con los países vecinos.
Y una pregunta es ¿por qué los peruanos nos odian? Otra pregunta es ¿por qué los bolivianos nos odian? Y algunos dicen que es por cuestiones políticas, porque los chilenos son muy prepotentes, que la derecha es muy prepotente, que no sabe tratar los problemas bilaterales, políticos, etc. Ese es el contexto que les quiero tratar. Y ya comencé con Hernando Magallanes, pero hay otro que merece el título de descubridor de Chile, que es don Diego de Almagro. ¿Ustedes han escuchado hablar de don Diego de Almagro? Llega en 1536 a Chile, con una hueste como... Partió de allá con una hueste, o sea, con un ejército, con yanaconas, indios que le cobran, alrededor, dicen algunos que 2500. Previo a que llegara Diego de Almagro, porque se trata de que Chile es despreciado, es mal mirado, siempre ha sido mal mirado a través de toda su historia. Pero antes que llegaran los españoles, esta región era mal mirada ya. Pero ustedes dirán, ¿cómo? Claro, el imperio inca era superior a nosotros, culturalmente. Y los que vivían al sur del río Maule eran indios que vivían más o menos en la época neolítica. Entonces eran despreciados como outcasts, como rebeldes. Igual como en Europa despreciaban a los bárbaros, bueno, aquí los bárbaros serían los que vivían al sur del río Maule. Así que esta odiosidad viene de antes que llegaran los españoles. Y eso yo quiero que lo entiendan. Y se ha ido con el tiempo acrecentando, qué sé yo, el desprecio por estas tierras, por nosotros. Y que por lo demás éramos re pobres, los más miserables que vivían en todas las colonias de España. Y cuando llega Diego de Almagro, se viene por la cordillera y trae esos 2000 personas y va sembrando cadáveres por la ruta. Cadáveres por hambre y por frío. Se cuenta que las personas que venían en las huestes, el ejército de Diego de Almagro que venía a buscar oro, en las alturas el frío era tan grande que quedaban congeladas las personas. Los soldados o los ayudistas o los yanaconas, como le llaman ahora los mapuches, a los que ayudan a los blancos, le llaman yanaconas. Bueno, de por ahí viene la cosa, de ese tiempo. Y los iban a levantar y quedaban con los brazos en la mano porque estaban congelados. Se quebraban. Y ahí quedaban muchos muertos y algunos medios moribundos. Así que la ruta de Diego de Almagro era reconocida 50 años después, era fácil encontrarla por los muertos que dejó, por los huesos del ejército de Diego de Almagro. Eso lo dice don Miguel Amunátigue, lo dice en su libro Descubrimiento y Conquista de Chile. No sé en qué página, pero él lo cita, otro crítico chileno lo cita, Pedro Nolasco Cruz, esto que yo le estoy contando ahora. Era tanto la miseria que ya no había que comer y se quedaban ahí congelados. Algunos españoles se iban a sacar las botas y los dedos le quedaban en la bota. No sé si me explico. Cangrenados, podridos, qué sé yo, porque era insoportable el frío y el día era insoportable el calor. Entonces llegaban, qué sé yo, los cóndor y algunas veces pillaban los cadáveres o la yanacona o españoles medios moribundos que quedaban atrás y lo primero que hacían este pájaro era sacarle los intestinos por el ano. Así que le sacaban primero los ojos y después le sacaban los intestinos por el ano, los cóndores. Esa fue una tragedia que vivió esa expedición de Diego de Almagro, que llega más o menos a Copiapó en 1536, parte un año antes. Ese Diego de Almagro venía a Chile a buscar oro y lamentablemente en Chile no encontró nada, ni un poco de oro, aunque algunos dicen que sí, que se llevó un poquito de oro, pero en realidad él venía a buscar oros por montones y no encontró nada, encontró la muerte
y la pobreza, porque llegaron hasta aquí, hasta Chillán, por ahí hay un río, el Itata, hasta ahí llegaron. ¿Conoces el Itata tú? Sí. Hasta por ahí llegó la expedición de Almagro. Y se fue, pues. Todo prácticamente como jerjeles, prácticamente todas las ropas harapientas, rotas, y cuando llegó a Lima o a Perú, allá decía vienen los rotos de Chile, o por decir algo así, los harapientos chilenos. Y se creó una imagen de Chile como que era la última porquería que había de las colonias donde no había que se pudiera sacar absolutamente nada. Y nadie quería para acá venir a arriesgar su fortuna, ni su vida a este país, porque era un país de mierda. Porque no había nada. No había nada. Eso es Chile. La primera, ya les dije que los incas despreciaban a los pueblos que vivían al sur, y ahora el fracaso de Diego de Almagro dejó prácticamente muy infamada esta tierra. Luego viene naturalmente la independencia. Chile pide a Inglaterra, le pide 1 millón de libras esterlinas para hacer la expedición libertadora al Perú. Y esa plata se comprometió a pagar Perú. Pero algunos patriotas chilenos, entre comillas, se confabularon contra el régimen de Prieto. Y don Ramón Freire desembarcó en Chiloé con una fragata, un barco que venía con provisiones, municiones y pertrechos de guerra para apoderarse del gobierno de Joaquín Prieto. Y este señor lo único que hace es tomarlos presos y exiliarlos al Perú sin ningún rango militar. O sea, le quitaron todos los títulos, qué sé yo, los grados, mejor dicho, de militar. Y se fueron al Perú. Pero a la vez, en ese momento, se fraguaba en Bolivia el presidente Andrés Santa Cruz, que era un militar al servicio de don Simón Bolívar, una invasión a Perú. Invaden Perú y lo dividen en norte Perú y sur de Perú. Y crea lo que se llama la Confederación Peruano-Boliviana, al mando del general Santa Cruz. La idea era restaurar el imperio incaico, tomar parte de Chile del norte, parte de Argentina y el sur de Ecuador. Esa era la idea del Cholo Santa Cruz, así se le decía. Esa guerra naturalmente se va a precipitar cuando ese gobierno no va a reconocer la deuda que adquirió con Chile con la expedición libertadora de don Bernardo Higgins, que se gastaron toda la plata en hacer esa expedición a Perú para libertar a Perú. Y ellos se niegan a reconocer esa deuda, entonces mandan al general para disolver la confederación, Blanco Encalada, capitán de marina, y firman el tratado de Pau Carpata, que en realidad el tratado no deja a don Diego Portales ni a Joaquín Prieto muy contentos. Así que le dice que tiene que de todas maneras desarmar la Confederación Perú-Boliviana, porque esa confederación iba a significar un peligro para la existencia de Chile. Y don Diego Portales se pone a la cabeza de ese movimiento para que se envíe un ejército a Perú y disuelva la Confederación Perú-Boliviana. Y en ese instante nadie quería hacer una guerra,
porque era muy costosa y significaba muchas vidas, pero matan al ideólogo, qué sé yo, que defendía Chile y que estimaba que la Confederación era un peligro para Chile. Matan a don Diego Portales Palazuelo en el camino de Quichota a Valparaíso, lo matan y le ponen como 49 bayonetazos, lo dejan desfigurado a la orilla del camino, desnudo. Ese hecho, que Diego Portales por lo demás no era ningún santo, va a crear un tal grado de conmoción y de patriotismo que no va a aparecer ninguna persona ajena, que sé yo, a amor hacia el amor a Chile. Y aquel que se estimara que no era partidario era enemigo de Portales y por lo tanto lo fusilaban de inmediato. Se creó tan grave conmoción que fue en el invierno y que se demoraron casi un mes en llevar a don Diego Portales de Valparaíso a Santiago. Un mes porque las quebradas y los ríos estaban muy correntosos y había que pasar el féretro a 3, 4 yuntas de bueyes. Se demoraron mucho tiempo en hacer los funerales y llegaron a Santiago, a los barriales de Santiago. Pero ese hecho de matar a Portales creó la unión prácticamente de todos los chilenos y se envió un ejército al Perú bajo el mando de don Manuel Bulnes. Don Manuel Bulnes en varias batallas y particularmente en Yungay venció al ejército de Santa Cruz y lo trajo prisionero a Chile. Ahora, lo que yo les relato no tiene ninguna importancia para lo que yo les quiero decir, porque yo estoy hablando de la odiosidad que le tienen a Chile. De eso le estoy hablando, para explicarla. Y la explicación viene por eso, precisamente porque Chile los venció en una guerra. Entonces se creó, como dicen vulgarmente, sangre en el ojo. Con la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ya Chile tenía prácticamente enemigos a Perú y a Bolivia. Y luego viene el problema de la guerra salitral, la guerra del Pacífico, que es otra guerra más o menos del mismo estilo, porque ya se estaba creando el odio. Ustedes saben que manejar el odio es una potencia harto grande. O sea, el odio es capaz de movilizar mucha fuerza, mucha violencia, mucha muerte. Así que ese odio se acrecentó después con la guerra del Pacífico. ¿Se dan cuenta cómo se va formando la cosa? Con la guerra del Pacífico. Entonces la pregunta es, bueno, los peruanos nos tienen odio, los bolivianos nos tienen odio, claro, porque los chiquillos son adiestrados en los colegios con esa odiosidad, y de eso hay pruebas fehacientes, qué sé yo, que aparecen en internet. Ustedes lo pueden revisar ahí, como le enseñan a los cabros chicos. Así que cuando un político dice que es que porque nosotros no convivimos muy bien, que no tenemos a lo mejor la diplomacia adecuada, que somos antipáticos, eso puede tener algún poco de razón, pero la razón principal está en eso que viene de atrás, en la historia. Y hay otra cosa más, que se me olvidó, se me pasó. El ejército de Chile que peleaba en la Araucanía, en la guerra de Arauco, era financiado por el Real Situado, o sea, dicho de otro modo, por el Virreinato del Perú. Y decían, ¿por qué tenemos que pagarle, qué sé yo, a los soldados chilenos su sueldo, su paga, cuando esa tierra no sirve para ni una cosa, no nos mandan nada, es plata perdida? ¿Se fija? Tenían que los peruanos pagarle al ejército profesional de Chile, al mando, qué sé yo, de los generales, qué sé yo, Alonso de Rivera. Él fue el primero que llegó aquí con un ejército profesional. Usted sabe lo que es una diferencia con el ejército profesional, ¿cierto? El profesional es el que vive de las armas. Y las huestes no, porque las huestes, cada uno de los vecinos se alista, qué sé yo, con su caballo, con su espada, y no le pagan a nadie, sino que es por defender su propio pellejo y el de todos. Por eso se unen. Pero un ejército profesional es el que vive de las armas. Es un profesional que ha estudiado en eso. Bueno, ahí tienen varios ejemplos que como la odiosidad nosotros la hemos ganado debido precisamente a esos acontecimientos que les relato,
pero ahora último hay que reconocer de que Chile, en los últimos 50 años, Chile hace 50 años era uno de los países más pobres que había en América del Sur. El más pobre. Juan sabe que es así. Y la Lucía sabe también que era así. Uno de los países más miserables y pobres que había era precisamente Chile. Había uno que era más pobre que nosotros, que era Haití. Haití era más pobre que nosotros. Sin embargo, de a poco, ¿cierto? Hemos ido saliendo de la pobreza. Y el hecho de que hoy día nosotros nos constituimos como una de las potencias económicas de América Latina, de México al sur, no hay ningún país que sea mejor que Chile. Con todas las deficiencias que tenemos, con la mala educación que tenemos, con la mala economía que estamos teniendo últimamente. Aún así, somos mejores de México al sur que ningún otro país. Otra cosa que quiero dejarles claro. Se dice algunas veces que la derecha ha oprimido a los pobres, a los campesinos, a los obreros. Puede haber algo de cierto en eso. Y que a la izquierda no se le daba la oportunidad de gobernar. ¿Han escuchado eso? De que no han habido gobiernos de izquierda, que no se les ha dado el... Yo tengo que decirle que esa concepción es totalmente falsa. O por lo menos relativa. Porque la sociedad de la igualdad, y si ustedes pueden leer Martín Rivas, se constituyó en 1851 y hubo una revolución aquí en Chile. En 1851 con la Sociedad de la Igualdad, donde estuvo implicado Vicuña Maquena, Lastarria, Santiago Arco y otros próceres, qué sé yo, y estuvieron a punto de ser fusilados. O sea que alguien dice que el comunismo no está. El comunismo está presente en Chile de hace mucho tiempo, del siglo XIX, porque esto no lo reconoce. En 1924 asume y da un golpe Carlos Ibáñez del Campo, que es oriundo de aquí, de mi ciudad de Linares, es coterráneo de nosotros, Carlos Ibáñez del Campo. ¿Escucharon hablar ustedes del ruido de sable? 1924 le da un golpe de estado a Arturo Alessandri Palma. Y al año siguiente que vuelve Alessandri, le vuelve a dar otro golpe de estado Carlos Ibáñez del Campo, que era nazi o fascista, como ustedes lo quieran llamar. O sea, era de la onda socialista. ¿Se fijan? Y del 25 al 27 gobernó Carlos Ibáñez del Campo, y del 27 renunció, qué sé yo, Emiliano Figueroa, y él se tiró como candidato, Carlos Ibáñez del Campo, como único candidato, y recibió el 99% de los votos, casi absoluto, con un solo candidato. Es para que ustedes sepan que hay un engaño en esto cuando le dicen que es la derecha, y era socialista. ¿Cuándo cae Carlos Ibáñez del Campo? En 1931 por el salitre, porque el precio del salitre bajó tanto que la gente no tenía que comer, y eso unido a la crisis de Wall Street en Nueva York trajo una crisis donde la gente se moría de hambre, y encontraban por los caminos, la gente le hacían la autopsia y le encontraban pasto porque no había que comer. Y hay algunas personas que le dan un poquito de leche. Ahí frente a Germine a los niñitos les daban un vaso de leche, pero como no alcanzaba para todo, le daban un poquito de leche y le pusieron la gota de leche. La gota de leche. Por la crisis de Wall Street y la crisis del salitre, porque el salitre no tenía precio. No tenía precio. Y el que gobernaba era Carlos Ibáñez del Campo, socialista. Luego vino un gobierno del señor Montero que duró muy poco, no creo que ni 6 meses. Y luego vino otro gobierno que duró como
100 días que un gobierno socialista, que dijeron los socialistas, les vamos a dar comida a todos porque la gente se está muriendo. Y así lo hicieron comedores abiertos, le dieron comida, se les acabó la plata y los mismos que lo pusieron al gobierno lo sacaron a patadas. ¿Se fijan? Lo sacaron a patadas. Y ahí viene, qué sé yo, el liberal, el León de Tarapacá. ¿Han escuchado hablar del León de Tarapacá? Alessandri. Arturo Alessandri Palma. Palma. El Palma. León Palma. de Tarapacá. El papá. Es el papá. El papá. Chusma que tiene. Palma. Y Su él le da presidente. estabilidad al país y echa a bueno. andar la constitución del 25. El gobierno de él va del año 32 al 38. Bueno, 6 años. El que hizo el Estadio Nacional y le dio trabajo a montones de gente. Les pagaba una mugre de plata. Pero esa mugre de plata les servía para comer. Porque antes no había ni esa mugre de plata. Y vienen las elecciones el año 38. Gustavo Rock, por, qué sé yo, por los liberales. Carlos Ibáñez del Campo, un fascista. Y Pedro Aguirre Cerda. Y Carlos Ibáñez del Campo, como ya estaba acostumbrado, el Perla, de otro gol, quiso dar 8 golpes de Estado, po. Y lo agarró Arturo Alessandri Palma, les corrió balas y los mató en el seguro obrero, mató a algo de 51 personas en la escalera del seguro obrero. Ya estos habían matado a un carabinero y habían baleado como a 5. Se habían tomado la Universidad de Chile. Estoy hablando de los fascistas. Estoy hablando de los fascistas. Y eso lo controla totalmente Arturo Alessandri Palma. ¡Mátenlos a todos! Le dijo al general Agrigaga. ¡Mátenlos a todos! Y los mató a todos. Y se acabó la zona. Y Carlos Ibáñez del Campo andaba escondido por todas partes. Se fue a esconder a la escuela militar porque lo perseguían también para Matarlo. matarlo. Pero la escuela militar parece que lo protegió y tuvo que renunciar a su candidatura. Y los votos se los dio a Pedro Aguirre Cerda. De no haber sido por los votos fascistas, Pedro Aguirre Cerda, No sale. que era de Frente Popular, jamás, nunca habría sido presidente de Chile. Nunca. Y por eso es que en los artículos que yo pongo ahí en el puzzle y que deben leerlo, digo yo que el fascismo y el comunismo son uña y mugre. Igual que lo era Hitler con Stalin, uña y mugre. Y después se trenzaron en pelea. Pero inicialmente fueron uña y mugre. Más mugre que uña. Y ahí vienen los liberales, o sea, perdón, los radicales, que van a gobernar con el Frente Popular hasta 1952. ¿Se fijan? Con los votos de un fascista gobierna Pedro Aguirre Cerda, de Carlos Ibáñez del Campo, que es de aquí de Linares. Y el 52 se tira a elección Carlos Ibáñez del Campo. Y le dice a los comunistas que si lo sacan, le va a entregar la legalidad al Partido Comunista, porque el Partido Comunista está prohibido por la ley maldita. ¿Han escuchado hablar de eso? Estaba prohibido el Partido Comunista. Y así fue como el año 58 le da la legalidad al Partido Comunista Carlos Ibáñez del Campo. Del año 58 al 64 gobierna uno de derecha. ¿Se dan cuenta que hay uno de derecha en tantos años? Uno, que fue Jorge Alessandri Rodríguez. Del 58 al 60. 6 años. 6 años. Y vuelve otro fascista, Sí. Eduardo Frei Montalva, al gobierno del 64 al 70. Pero ese era de la DC. democracia. Hoy era fascista, Mari. Era fascista, pero yo te voy a explicar. La democracia cristiana se forma de la falange. Y imitan la falange que es fascista de Primo de Rivera de España. Más unos partidos o movimientos que eran fascistas de Chile. Y creían que se yo la falange. Y eso después, para ponerle un nombre de fantasía y engañar a la gente, le pusieron democracia cristiana. Y vean cómo la democracia cristiana permite el aborto,
Y son cristianos. Nombre de fantasía. Del 64 al 70, fascismo. Y del 70 al 73, comunismo. Y del 73 al 90, derecha. ¿Saquen cuenta, vos? Es un país. Ha gobernado siempre a la izquierda, como se Ha dice. gobernado siempre la izquierda, compadre. O el fascismo o Compadre el Lolo. marxismo. La izquierda se ha mandado más años. No es mentira, Tres revísenlo en la historia. cuartas partes de los Jorge años. Alessandro Rodríguez es de derecha y Pinochet es de derecha, obvio que es de derecha, no hay ni que decirlo. Y después se acaba, qué sé yo, el gobierno de Pinochet y comienza un gobierno fascista, el de Elwin. Pero usted me va a decir, pero ¿cómo Elwin va a ser fascista? Es fascista porque Elwin fue el año 67 que decretó la abolición por un proyecto que presentó en el Senado de la propiedad privada, porque en el gobierno de la democracia cristiana se expropiaron fondos y tuvieron que devolverlo porque era ilegal. Entonces, Elwin tuvo que modificar la ley y le abrió la puerta a lo que vino después. Fascista. Luego vuelve, qué sé yo, después de otro fascista, Frei Ruiz Tagle. Después viene un socialista, Ricardo Lagos. Y después viene una comunista terrorista, que es la Michelle Bachelet. Y después viene un socialdemócrata, que es Piñera. Porque así, como socialdemócrata. Después volvió la Bachelet y después, ahora tenemos al señor Piñera, que prácticamente no manda nada. Entonces, resumiendo, Chile prácticamente, yo creo que en la región lo odian por su éxito. Porque si uno lo mira así individualmente en la sociedad, cualquiera persona que tenga éxito va a ser motivo de odiosidad, de codicia o de envidia. Y Chile es uno de los que ha tenido más éxito. Pero también yo creo que lo odian a Chile porque se ha puesto soberbio Chile. Imagínate que un equipo chileno fue a jugar de la selección, parece, a Uruguay. Y le dice, mire la lecera de aeropuerto que dice, nosotros tenemos allá un aeropuerto. Esta mujer de aeropuerto. Imagínate así, los chilenos. Entonces se han puesto soberbios porque les ha ido bien. Agrandado. Entonces por eso también nos odian. No es tan solo porque fuéramos al sur del Maule, porque nos pagaran el ejército, porque Diego Almagro haya fracasado y haya encontrado que esta tierra no valía nada, no es porque no hayan pagado los peruanos la deuda que tenían con Chile, ni por la guerra.